Mi hermana menor me traicionó con mi novio y quedó embarazada. Años después mi padre murió y me dejó toda su herencia. Pero lo que mi ex hizo cuando se enteró, terminó con él 18 meses en prisión. Tengo 24 años, trabajo en marketing digital, y honestamente necesito contar esta historia porque lo que pasó con mi familia, básicamente me destruyó de una forma que nunca pensé que fuera posible. La cosa es que siempre creí que mi hermana Scarlett y yo éramos cercanas. Ya sabes, no éramos súper amigas pero tampoco enemigas, tipo una relación normal de hermanas con 2 años de diferencia. Teníamos a nuestra hermana menor Ava también, ella tiene 11 años ahora, y es la única que realmente no tiene nada que ver con todo este desastre. Supongo que debería empezar por el principio, cuando conocí a Tyler. Fue hace como 3 años, en un evento de networking de mi trabajo, y la verdad es que me gustó de inmediato. Era atento, gracioso, parecía genuinamente interesado en lo que yo tenía que decir, y después de unos meses saliendo oficialmente, decidí que era hora de presentarlo a mi familia. Llevábamos como un año juntos en ese momento, y las cosas iban bien, o sea, teníamos nuestros problemas como cualquier pareja, pero nada grave. Mi mamá siempre fue muy tradicional, de esas personas que creen que la apariencia lo es todo y que las mujeres deben verse de cierta manera y actuar de cierta manera, y honestamente Scarlett siempre fue su favorita porque se parecía más a ella en ese sentido, siempre arreglada, siempre sonriente, siempre perfecta por fuera. Total que llevé a Tyler a una cena familiar un viernes por la noche. Mi papá estaba ahí, mi mamá obviamente, Scarlett, que en ese momento tenía como 20 años, y la pequeña Ava. La cena fue normal, ya sabes. Mis papás hicieron las típicas preguntas incómodas sobre su trabajo y sus intenciones, y todo eso. Y Tyler manejó todo súper bien. Lo que no noté en ese momento, porque, ¿por qué lo haría? Fue como Scarlett lo miraba. No lo vi porque confiaba en ella, confiaba en él. Y jamás se me habría ocurrido que algo pudiera pasar entre ellos. Las semanas siguientes Tyler empezó a estar más ocupado, o eso decía. Cancelaba planes, llegaba tarde. Siempre tenía alguna excusa sobre el trabajo, o el tráfico, o lo que sea. Yo le creía porque no tenía razón para no creerle, pero algo se sentía raro, ¿me explico? Era como esa sensación en el estómago que te dice que algo no está bien pero no puedes identificar exactamente qué es. Una noche, creo que fue un martes porque recuerdo que había quedado de verlo después de mi clase de yoga, llegó a mi departamento y dejó su teléfono en la mesa mientras iba al baño. No soy de esas personas que revisan los teléfonos de sus parejas. La verdad nunca lo había hecho. Pero su pantalla se iluminó con un mensaje, y alcancé a ver el nombre de Scarlett. Mi primer pensamiento fue tipo, ok, tal vez es algo inocente, tal vez están planeando una sorpresa para mi cumpleaños o algo así. Pero algo me hizo tomar el teléfono y abrir la conversación, y lo que vi básicamente me partió en dos. Eran mensajes súper coquetos, insinuaciones sexuales, emojis que definitivamente no deberías estar mandándole al novio de tu hermana. Me puse a scrollear hacia arriba y había semanas de mensajes, literal semanas. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Era como si el piso se hubiera abierto debajo de mí. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Cuando Tyler salió del baño, me vio con su celular en la mano, y la cara que puso me lo confirmó todo. Intentó explicarse. Me dijo que no significaba nada, que solo habían sido mensajes, que nunca había pasado nada físico. Pero yo no soy estúpida. Los mensajes claramente implicaban que ya había pasado algo. Le dije que se fuera. Creo que lo grité más que decirlo. Y él siguió insistiendo en que podíamos arreglarlo. Que había sido un error. Un error. ¿Puedes creerlo? Como si cogerse a mi hermana menor fuera un error del tipo, ups, se me cayó el café. Esa misma noche, tipo a las 11 de la noche, manejé hasta la casa de mis padres. No les había avisado que iba. Simplemente llegué y toqué la puerta hasta que mi papá abrió medio dormido preguntando qué pasaba. Entré directamente a la habitación de Scarlett y la desperté. La confronté ahí mismo delante de mis papás que habían subido detrás de mí, preguntando qué diablos estaba pasando. Scarlett intentó negarlo al principio, pero cuando le mostré los screenshots que había tomado del teléfono de Tyler, se le cayó la cara. Mi mamá estaba ahí parada en shock, y mi papá, que normalmente era el calmado de la familia, se puso furioso con Scarlett. Le dijeron que tenía que irse de la casa, que lo que había hecho era imperdonable. Recuerdo que Scarlett lloraba y decía que lo sentía una y otra vez, que había sido un error, que no sabía qué le había pasado. Yo me fui esa noche sin decirle ni una palabra más. No podía ni mirarla. Las siguientes semanas fueron horribles. Bloqueé a Tyler de todo, bloqueé a Scarlett también, y mantuve contacto solo con mi papá y con Ava. Mi mamá me llamaba de vez en cuando intentando hacer de mediadora,
pero yo no quería saber nada. Entonces, como un mes después de todo esto, mi prima me llamó. Manteníamos contacto cercano y ella todavía iba a la casa de mis papás seguido, así que me mantenía al tanto de lo que pasaba. Me dijo que tenía que contarme algo y que no iba a gustarme. Básicamente Scarlett había anunciado en una cena familiar que estaba embarazada de Tyler. 3 meses de embarazo. Hice los cálculos mentalmente y me di cuenta de que eso significaba que había quedado embarazada cuando él y yo todavía estábamos juntos, probablemente justo después de que lo presentara a mi familia. No sé si alguna vez has sentido ese tipo de traición. Es como físicamente doloroso. Me quedé como 2 días sin poder comer, solo acostada en mi cama procesando todo. Lo peor es que según mi prima, mis papás se habían ablandado con Scarlett porque ahora iba a ser madre y necesitaba apoyo. Mi mamá especialmente estaba otra vez de su lado, ayudándola con citas médicas y comprando cosas para el bebé. Era como si yo fuera la que había hecho algo mal por no perdonarla inmediatamente. Pasaron los meses y Scarlett y Tyler se casaron. Fue una boda pequeña porque obviamente yo no iba a ir, y supongo que era incómodo explicar por qué la hermana mayor no estaba ahí. Mi prima me contó después que mis papás habían inventado alguna excusa sobre que yo estaba de viaje de trabajo o algo así. Les habían mentido a todos los invitados sobre por qué no fui. Eso me dolió tanto como todo lo demás. El hecho de que prefirieran mentir y proteger la imagen de Scarlett que reconocer lo que realmente había pasado. Mantuve contacto con Ava porque ella no tenía nada que ver con todo esto, y la adoro. A veces nos veíamos a escondidas, tipo, yo pasaba por ella a la salida de la escuela y la llevaba a tomar un helado o al cine. Ella me preguntaba por qué ya no iba a la casa y yo le decía que había tenido un desacuerdo con Scarlett, pero que no era su culpa, y que la seguía queriendo mucho. Era una situación horrible porque Ava no entendía completamente qué había pasado. Era muy chica, pero yo no quería que sintiera que la estaba abandonando. Las cosas siguieron así como por 2 años. Yo seguía con mi vida, conocía a algunas personas, salí con un par de chicos pero nada serio porque la verdad todavía estaba procesando toda la mierda que había pasado. Hablaba con mi papá ocasionalmente por teléfono, conversaciones cortas donde él me preguntaba cómo estaba, y yo le decía que bien, y él me decía que me extrañaba. Nunca hablábamos de Scarlett o de la situación. Era como si existiera este elefante gigante en la habitación que los dos ignorábamos. Entonces, un jueves por la mañana, estaba en mi oficina cuando recibí una llamada de mi mamá. No habíamos hablado en meses, literal meses, así que cuando vi su nombre en la pantalla supe que algo malo había pasado. Contesté, y ni siquiera me saludó apropiadamente, solo dijo, «Tu papá murió esta mañana», así, sin preámbulo, sin nada. Me quedé congelada. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Le pregunté qué había pasado, y me dijo que había tenido un ataque al corazón en la madrugada, que había llegado muerto al hospital, lo que me partió el alma después. Cuando fui a la casa esa tarde, fue enterarme de que mi papá había estado enfermo. Tenía problemas del corazón desde hacía como 6 meses, había estado yendo a cardiólogos, tomando medicamentos, y nadie me había dicho nada. Nadie. Mi mamá dijo que mi papá no había querido preocuparme, que había dicho que ya tenía suficiente en mi plato. Pero yo sabía la verdad. Sabía que probablemente habían decidido entre todos no decirme para no tener que lidiar conmigo, para no tener que reconocer que yo todavía era parte de la familia. El funeral fue horrible. Scarlett estaba ahí con Tyler y su hijo que ya tenía como 1 año y medio, y yo intenté mantenerme lo más lejos posible de ellos. Algunas tías y tíos me preguntaban por qué no había ido a la boda de Scarlett, por qué ya no iba a las reuniones familiares, y yo no sabía qué decirles. ¿Les decía la verdad? ¿Les decía que mi hermana se había acostado con mi novio? Al final solo decía que habíamos tenido diferencias y dejaba el tema ahí. Como una semana después del funeral, el abogado de mi papá nos citó a todos para la lectura del testamento. Nos reunimos en su oficina, estábamos mi mamá, Scarlett, Tyler, Ava y yo. El abogado abrió el testamento y empezó a leer. La cosa es que mi papá había sido muy específico con la distribución. A mí me dejó el 40% de todo, incluyendo su parte de la casa familiar que técnicamente estaba a nombre de los dos con mi mamá. A Ava le dejó el 30%, con el dinero puesto en un fideicomiso hasta que cumpliera 18 años. A mi mamá le dejó el 20%, y a Scarlett le dejó el 10%. La cara de Scarlett cuando el abogado terminó de leer fue de shock total. Tyler se veía furioso. Mi mamá estaba callada, pero podía ver que estaba molesta. El abogado luego me entregó un sobre. Me dijo que mi papá había dejado instrucciones específicas de que solo yo podía abrirlo y leerlo. Lo guardé en mi bolsa sin abrirlo ahí.
No quería darles el gusto de verme llorar o emocionarme o lo que fuera que estuviera dentro. Salimos de la oficina, y Scarlett me alcanzó en el estacionamiento. Me dijo que necesitábamos hablar, que lo que papá había hecho no era justo, que ella tenía un hijo que mantener, y que yo debería compartir mi parte de la herencia con ella. Tyler estaba ahí detrás de ella, con los brazos cruzados, viéndome como si yo fuera la villana de la historia. Le dije que no, que papá había decidido cómo distribuir sus cosas, y que yo iba a respetar sus deseos. Scarlett empezó a llorar. Me dijo que yo siempre había sido su hermana favorita de papá, que nunca había sido justo, que ella merecía más. Le dije, y recuerdo perfectamente lo que le dije porque lo había pensado 1000 veces. Le dije que tal vez si no se hubiera cogido a mi novio las cosas serían diferentes. Tyler dio un paso hacia adelante en ese momento y me dijo que me calmara, que no le hablara así a su esposa. Le dije que se alejara de mí, que no tenía absolutamente nada que decirle a él, y me subí a mi carro y me fui. Esa noche en mi departamento abrí el sobre que mi papá me había dejado. Era una carta, escrita a mano, y básicamente me pedía perdón por no haberme apoyado más cuando pasó todo lo de Scarlett y Tyler. Me decía que siempre supo que lo que ella había hecho estuvo mal, que había intentado convencer a mi mamá de que tomara una postura más firme, pero que ella siempre fue muy protectora con Scarlett. Me decía que me dejaba la mayor parte de la herencia porque sabía que yo la usaría sabiamente, que Ava tendría la suya cuando fuera mayor, y que esperaba que algún día pudiera perdonar a Scarlett, pero que entendía si no podía. Lloré como no había llorado en años leyendo esa carta. Las cosas se pusieron peor después de eso. Tyler empezó a mandarme mensajes pidiéndome que reconsiderara, que pensara en su hijo, que pensara en la familia. Los ignoré todos. Luego Scarlett me mandó un mensaje largo diciendo que si yo realmente la hubiera querido como hermana, compartiría la herencia, que estaba siendo egoísta, que papá probablemente no estaba en su sano juicio cuando hizo el testamento. Bloqueé su número también. Como 2 semanas después de eso, salí de trabajar un martes por la noche, y encontré mi carro en el estacionamiento, con las 4 llantas ponchadas. Las 4. Llamé a la policía, hice el reporte, y la compañía de seguros mandó una grúa. El oficial que tomó mi declaración me preguntó si tenía algún enemigo o alguien que quisiera hacerme daño, y les conté brevemente sobre la situación con mi hermana y su esposo. Me dijo que no podían hacer mucho sin pruebas, pero que guardara el reporte por si acaso. Empecé a recibir mensajes de números desconocidos. Amenazas. Cosas como que me cuidara, que me iban a hacer pagar por ser tan egoísta, que no merecía el dinero de mi papá. Guardé screenshots de todo y volví a la policía. Esta vez la oficial fue más seria. Me dijo que con el historial del carro y ahora los mensajes amenazantes podía pedir una orden de restricción. Le dije que sí, que por favor sí. El proceso para la orden de restricción fue desgastante. Tuve que ir a corte, presentar todas las pruebas, contar toda la historia delante de un juez. Pedí la orden específicamente contra Tyler porque, aunque no podía probar que él había ponchado las llantas, la mayoría de los mensajes amenazantes parecían venir de números asociados a él o sus amigos. El juez me la otorgó por 6 meses inicialmente, con posibilidad de renovarla. La cosa es que nada de esto me hacía sentir mejor. Había perdido a mi papá. Estaba peleando con mi familia. Tenía miedo de que alguien me hiciera daño. Me mudé temporalmente a un hotel porque no me sentía segura en mi departamento. No sabían que me había mudado y eso me daba algo de paz mental. Estaba en terapia 2 veces por semana intentando procesar todo esto. Un día llegué al hotel después del trabajo y había un paquete en la recepción para mí. No había remitente. La recepcionista me dijo que lo había dejado un servicio de mensajería. Lo subí a mi habitación y lo abrí con cuidado. Honestamente no sabía qué esperar. Dentro había un cuaderno, tipo de esos cuadernos de composición normales. Lo abrí y era como un registro de todos mis movimientos durante las últimas semanas, fechas, horas, lugares donde había estado. Salió del trabajo a las 6:15 de la tarde. Fue al supermercado Target, en la calle Main. Compró leche y cereal. Regresó al hotel a las 7:30 de la tarde. Páginas y páginas de esto. Me puse a temblar leyéndolo. Alguien me había estado siguiendo. Alguien había estado documentando cada cosa que hacía, y se habían tomado el tiempo de escribirlo todo, y mandármelo para que supiera que me estaban vigilando. Llamé a la policía inmediatamente. Vinieron 2 oficiales al hotel, tomaron el cuaderno como evidencia, y me dijeron que iban a investigar. Me recomendaron que considerara mudarme a otro hotel, uno donde nadie supiera que estaba. Esa misma noche hice una maleta y me fui a un hotel diferente al otro lado de la ciudad. Pagué en efectivo. Di un nombre falso.
Me sentía paranoica todo el tiempo, mirando por encima del hombro constantemente, asustada de cada persona que veía en la calle. Dejé de ir al gimnasio que frecuentaba. Empecé a usar rutas diferentes para ir al trabajo. Le dije a mi jefe lo que estaba pasando, y me dejó trabajar desde casa algunos días. Como a la semana de mudarme al nuevo hotel, tipo 3 de la mañana, me despertó una llamada de la policía. Me dijeron que habían arrestado a Tyler. Aparentemente había ido a mi hotel anterior, el que pensaba que todavía era donde me estaba quedando, e intentó forzar la entrada a la que había sido mi habitación. El personal de seguridad lo vio en las cámaras y llamó a la policía. Lo agarraron infraganti intentando romper la cerradura. Lo acusaron de intento de allanamiento de morada, violación de la orden de restricción y acoso. Pasó como 2 días en la cárcel antes de que lo soltaran bajo fianza. La fiscal asignada a mi caso me llamó para decirme que iban a proceder con los cargos, que con todas las pruebas que teníamos tenían un caso sólido. Me preguntó si yo quería testificar y le dije que sí, que haría lo que fuera necesario. El juicio fue un desastre. Scarlett estaba ahí todos los días apoyando a Tyler, viéndome como si yo fuera el monstruo. Mi mamá también fue algunos días, sentada del lado de ellos. Ava no fue porque era menor. Y honestamente me alegré de que no tuviera que ver todo ese circo. El abogado de Tyler intentó pintar la historia como si yo hubiera exagerado todo, como si hubiera fabricado amenazas porque estaba resentida por lo que había pasado años atrás. Pero las pruebas eran pruebas. Los mensajes estaban ahí, el cuaderno estaba ahí, las cámaras de seguridad del hotel lo habían grabado. Lo declararon culpable de todos los cargos. Le dieron 18 meses de cárcel, 3 años de libertad condicional después, y una orden de restricción permanente que dice que no puede acercarse a mí o contactarme nunca. Cuando leyeron el veredicto, Scarlett empezó a llorar en la corte. Tyler me miró con tanto odio que sentí un escalofrío, pero también sentí alivio. Por primera vez en meses, sentí que tal vez podía respirar otra vez. Después del juicio, mi mamá me llamó. Me dijo que estaba decepcionada. De mí, que había destruido la familia, que por mi culpa el hijo de Scarlett iba a crecer sin padre durante 1 año y medio. No le contesté nada de eso. Solo le dije que si ella quería tener una relación conmigo algún día, tenía que reconocer que nada de esto había sido mi culpa, que yo había sido la víctima desde el principio. Colgó sin decir nada más. Han pasado como 6 meses desde el juicio. Me mudé a un departamento nuevo, en un edificio con buena seguridad y portero 24 horas. Sigo en terapia, he progresado mucho, aunque todavía hay días difíciles. Usé parte de la herencia de mi papá para ponerme al día con todas las deudas que tenía. Guardé otra parte para el futuro, y doné un poco a una organización que ayuda a víctimas de acoso y violencia doméstica. Ava me visita cada 2 semanas. Ya tiene casi 12 años y entiende más de lo que pasó, aunque todavía no sabe todos los detalles. Me preguntó el otro día si alguna vez voy a perdonar a Scarlett. Le dije honestamente que no lo sé, que tal vez algún día, pero que ahora mismo no puedo, y que está bien no tener todas las respuestas. Me abrazó y me dijo que me entendía, que ella solo quería que yo estuviera bien. No he hablado con Scarlett desde el juicio. A veces me da curiosidad cómo le está yendo, si está trabajando, cómo está su hijo, pero luego recuerdo todo lo que pasó y se me quita la curiosidad. Mi prima me mantiene al tanto de las cosas importantes cuando necesito saberlas, pero en general he hecho las paces con tener una familia muy reducida ahora. Básicamente solo Ava y mi prima. La semana pasada estaba organizando papeles en mi departamento y encontré la carta de mi papá otra vez. La volví a leer, y esta vez no lloré. Solo sentí gratitud de que él me hubiera entendido, de que hubiera visto lo que nadie más quiso ver. Guardé la carta en un lugar especial porque sé que voy a querer leerla de nuevo en el futuro, especialmente en los días difíciles. Y supongo que eso es suficiente por ahora. Seguir adelante día a día, construir mi vida lejos del drama y la toxicidad, y mantener cerca a las personas que realmente me importan y que me importan a mí.